Para este día, martes 25 de agosto, tenemos el título Cambio de planes por amor. Tal como hemos estudiado en la lección anterior, para el apóstol Pablo no fue fácil algunas situaciones que experimentó en la iglesia de Corinto, acusaciones en su contra. ¿A quién le gustan acusaciones en su contra? Eso hizo que el apóstol Pablo cambiara algunos planes, pero eso también fue usado en su contra. Es interesante analizar el espíritu humano. La palabra de Dios nos muestra qué debemos hacer entonces. Les invito para orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra y tener también con nosotros el motivo correcto por el cual hacemos todas las cosas. Que el amor pueda impregnar nuestros corazones de tal manera, Señor, que todo lo que hagamos pueda ser para glorificar tu nombre. Ilumina nuestras mentes al estudiar estas lecciones de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para este día tenemos una lectura un poco extensa. Vamos a extraer algunos versículos importantes en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Nosotros encontramos que no se cumplieron los planes como él quería, ya que habían malos entendidos en la iglesia en relación con él, de algunas personas en relación con él, pero a veces algunas voces son más fuertes, a veces las voces de oposición que las voces que están a favor, aunque sean menos personas. Veamos lo que dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, y vamos a comenzar a leer el versículo número 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para daros una doble alegría. De allí pasar a Macedonia y desde Macedonia regresar a vosotros para ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, actué precipitadamente, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El versículo 23, invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Y vamos a leer del capítulo número 2, los primeros versículos. Determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Por eso os escribí, como lo hice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiado en mi gozo es del todo vosotros. Versículo 4, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Muy bien, hemos leído un poco para tener el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando en este lugar. El apóstol Pablo tenía siempre en mente pasar a Corinto, ir a Macedonia con la ofrenda. Él estaba recogiendo una ofrenda para los pobres de Jerusalén, él llama a los santos en Jerusalén, o sea, los creyentes, y después de ahí regresar a Corinto, pero sucede que el apóstol Pablo ya no regresó, y no regresó porque las personas malinterpretaron su primera visita, y él no quería volver a tener confrontación con ellos otra vez. En este sentido, nosotros vemos que el apóstol Pablo se aparta, el apóstol Pablo elige la no confrontación, pero esto fue usado por aquellos que ya se sentían incómodos con él para decir que él no cumplía su palabra. Y entonces, algo bien interesante, esto permite que el apóstol Pablo
él lo vea desde el punto de vista espiritual. Y Pablo dice, no, no me vayan a confundir. No es que yo les digo sí para decirles un no, o que les digo un no para decirles un sí, porque Dios no trabaja de esa manera. Cuando Dios dice sí, es sí, y cuando Dios dice no, es no. Es más, cuando decimos amén, decimos algo que es afirmativo, y así como Dios es, así también somos nosotros. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo, y entonces nos regaló una de las enseñanzas más claras, uno de los versículos más preciosos. Yo doy gracias a Dios porque realmente, si no hubieran sido por estas dificultades, tal vez el apóstol Pablo no hubiera entrado en estas alturas de pensamiento, en esta línea de pensamiento como él lo muestra aquí. De hecho, en esta segunda carta a los Corintios nosotros encontramos una de las digresiones, o sea, un corte que hace el apóstol Pablo del pensamiento que tenía. Y cuando nosotros vamos todos estos capítulos, el capítulo 3, capítulo 4, 5, el 6, hasta el 7, realmente son una maravilla que tenemos ahí, pero noten que todo eso fue impulsado por la negativa de los corintios, por la crítica de los corintios hacia el apóstol Pablo, por no haber realizado la visita que él dijo que iba a realizar. Así que el apóstol Pablo llega al punto de tener que escribir con lágrimas, lo dice él, y poéticamente alguien lo expresó de esta manera: las cartas del apóstol Pablo están más escritas con lágrimas que con tinta. El ministerio cristiano no es fácil, servir a Cristo no es fácil, tener un cargo en la iglesia no es fácil. Yo he escuchado muchas veces personas llorar y dice, bueno, aquí me ha pasado esto, aquí malinterpretaron esto que yo dije, aquí hicieron algo para hacerme sentir mal. Sí, ese es el precio que muchas veces tenemos que pagar para servir a Cristo Jesús. Pero noten que el apóstol Pablo estaba seguro y él estaba confiado. Está bien que ellos se sintieran decepcionados porque Pablo no llegó, que se sintieran tal vez frustrados, pero no tenían que culpar al apóstol, tenían que ver el corazón de él. Pablo no quería volver a ser severo con ellos. De hecho, hay una carta, lo vamos a ver el día de mañana, cuando Tito es el encargado de llevar esa carta. Algunos piensan que entre la primera carta a los Corintios y esta segunda carta hubo otra correspondencia, la cual nosotros no tenemos esa copia, y que eso fue lo que causó cierta severidad en los corintios de las palabras que el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos. Pero bueno, el punto aquí es que el apóstol Pablo realmente tenía un corazón abnegado. Noten que él incluso dice, invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Incluso llega al tipo más alto de compromiso y decir, Dios conoce mi corazón, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. O sea, Pablo no quería la confrontación. Hermano, hermana, hay algunas ocasiones en que el silencio es lo mejor. Hay algunas ocasiones en que retirarse es lo mejor. No caer en una actitud de dime que te diré. Ahora que tenemos las redes sociales, es realmente triste que muchas veces hay personas que exponen cosas que suceden en la iglesia. Ahora que tenemos teléfonos que graban audio, que graban video, y todo mundo anda un teléfono de esto, es triste que a veces también exponen lo que está sucediendo en ciertos ámbitos. A veces es mejor retirarse, a veces es mejor quedarse callado. Tristemente, aún eso que el apóstol Pablo hace, con tal de no entrar en una confrontación directa con los corintios, también fue mal interpretado. En realidad, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, bueno, yo evité la confrontación, por eso no he ido
a ustedes. Mejor prefiero escribirles una carta. Tal vez nosotros aquí podemos pensar, ¿cómo podemos hacer para evitar esas confrontaciones innecesarias? ¿Cómo podemos hacer para no estar en eso? Dime que te diré, porque creo que eso no trae honra a la causa de Cristo Jesús. Dios nos tiene que dar la sabiduría que nosotros necesitamos. Realmente Pablo mostraba que Dios estaba obrando en él, y por eso él dice, al igual que los sí de Dios son sí y los no son no, también en mi caso. O sea, el mensaje afecta al mensajero. Pablo quería ser como Dios. Pablo quería imitar a Dios. No podía predicar una cosa y vivir en su vida otra cosa. Eso es lo que nosotros encontramos aquí. Es realmente el amor que él tenía por los corintios lo que le impidió, lo que él vio en su momento mejor, no estar otra vez con ellos, porque les hubiera causado más dolor. Sus palabras hubieran sido mal interpretadas. Nuevamente, el llamado, creo, de la lección de este día es a pedirle al Señor sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo hacer presencia y cuándo retirarse. Les invito para orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos muestras que como hijos e hijas tuyos podemos pedir un discernimiento ante toda circunstancia que nos encontremos, con tal de que tu causa no se vea empañada por conflictos innecesarios. Danos siempre tu Espíritu, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.